Aquella noche, los ruidos en el patio no eran de los animales, y don Evaristo descubrió que había algo viviendo en su tierra que desafiaba toda lógica. El viento seco arrastraba hojas muertas entre las piedras cuando él los escuchó por primera vez. No eran los gruñidos familiares de los puercos ni el aleteo de los gallos en el gallinero. Era algo diferente, algo que hacía vibrar el silencio de la madrugada como un corazón latiendo bajo la tierra. Eran apenas las 3 de la mañana cuando Evaristo despertó con la sangre helada, oyendo aquellos sonidos que parecían venir de muy abajo del suelo. ¿Y tú? ¿Ya sentiste que tu propia tierra escondía secretos que no quería revelar? En un rincón olvidado de la Sierra Madre Oriental, donde los caminos de tierra roja se pierden entre nopaleras y el horizonte parece no tener fin, vivía don Evaristo, un campesino tan pobre que sus botas tenían más remiendos que cuero original. Su casita de adobe, con techo de lámina oxidada, quedaba a kilómetros del pueblo más cercano, abrazada por el silencio y la soledad que él había aprendido a cargar como una segunda piel. A los 58 años, Evaristo conocía cada piedra de su parcela como si fueran viejos amigos. Había heredado esas 2 hectáreas de tierra reseca de su padre, que a su vez las había recibido del abuelo, en una cadena de pobreza y terca resistencia que se extendía por generaciones. Era tierra dura, rebelde, que daba maíz solo en los años de buena lluvia y que en los tiempos secos se transformaba en un mosaico de grietas que parecían heridas abiertas en el suelo. Su rutina era simple, como una oración repetida: despertar antes de los gallos, preparar café aguado en una olla ennegrecida, masticar una tortilla dura con sal y caminar por los surcos con su azada vieja, hablando solo como si las plantas pudieran escucharlo. «Aguantan un poquito más», le decía al maíz marchito, «que las lluvias van a llegar». Pero las lluvias siempre tardaban más de lo que su esperanza lograba esperar. Evaristo nunca se casó. Había amado una vez, a los 20 años, a una muchacha de ojos claros que se cansó de esperar que él dejara la tierra para seguirla hasta la ciudad. Ella partió una mañana de otoño, y él se quedó, cuidando de su madre hasta que ella partió también, dejándolo solo con la tierra y los fantasmas de conversaciones que resonaban por las paredes de adobe. Los vecinos más cercanos vivían a 1 hora de caminata, y aún así raramente se visitaban. Evaristo era conocido como el ermitaño, no por mal, sino porque su vida transcurría en silencio, marcada apenas por las visitas ocasionales al pueblo para comprar sal, azúcar y queroseno para la lámpara que iluminaba sus noches. Pero lo que nadie sabía era que don Evaristo guardaba un secreto que ni él mismo entendía por completo. En los últimos meses, desde que las lluvias tardías de septiembre empaparon la tierra de forma extraña, más intensa de un lado de su parcela que del otro, él comenzó a notar cambios sutiles. Las gallinas evitaban cierta área del patio. Su burro, Canela, se rehusaba a pastar cerca del nopaleral del fondo. Y por la noche, cuando el mundo se quedaba absolutamente quieto, se escuchaba aquello. No eran ruidos alarmantes, por el contrario. Eran casi melódicos, como un murmullo rítmico que brotaba de las entrañas de la tierra. Parecían respiraciones profundas, o tal vez el sonido de agua corriendo por túneles subterráneos. Evaristo llegó a considerar que fuera un manantial, pero cuando excavó algunos hoyos para investigar, encontró solo tierra húmeda y una sensación extraña, como si estuviera profanando algo sagrado. Aquí es donde la historia se pone realmente insana. Aquella madrugada en particular, los ruidos fueron diferentes, más intensos, más cerca de la superficie. Evaristo encendió la lámpara con manos temblorosas y salió descalzo al patio, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. La luna menguante ofrecía poca luz, pero él conocía cada piedra de ese lugar de memoria. Se acercó a la zona donde siempre escuchaba los sonidos y descubrió algo que hizo que su corazón se acelerara. La tierra se estaba moviendo. No como un terremoto, sino como si algo gigantesco respirara ahí abajo, haciendo subir y bajar la superficie en una ondulación casi imperceptible. Se arrodilló en el suelo y pegó el oído a la tierra. Lo que escuchó lo dejó paralizado. No era agua, no era viento. Eran voces, múltiples, susurrantes.
hablando en una lengua que no reconocía, pero que de alguna forma parecía familiar, como una canción olvidada de la infancia que de repente vuelve a la memoria. Lo que don Evaristo aún no sabía era que su tierra estaba a punto de revelar algo que cambiaría no solo su vida, sino la propia historia de la región. Durante años, arqueólogos habían buscado vestigios de civilizaciones prehispánicas en esa sierra, sin jamás sospechar que bajo las tierras más pobres y aparentemente estériles se escondían secretos que desafiarían todo lo que se conocía sobre el pasado de México. Pero aquella madrugada, mientras Evaristo permanecía arrodillado sobre la tierra que palpitaba, una grieta fina apareció entre sus dedos. No era grande, no más que la traza de un lápiz, pero por ella escapaba un aire diferente, cargado de humedad y de algo más. El aroma a copal, como si ahí abajo alguien estuviera quemando incienso en rituales que jamás cesaron. Sus manos temblaron cuando una luz tenue, casi imperceptible, brilló a través de la grieta. No era luz eléctrica ni de fuego. Era algo más antiguo, más profundo, como si la propia tierra hubiera aprendido a brillar después de siglos guardando secretos. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu tierra no era solo tierra, sino el techo de algo que nunca debió haber sido perturbado? Don Evaristo tragó saliva y se alejó de la grieta, pero ya era demasiado tarde. Había movido fuerzas que dormían desde hace siglos, y ahora ellas comenzaban a despertar. Los ruidos se intensificaron, las voces susurrantes se multiplicaron, y por primera vez en su vida de campesino solitario, él ya no estaba solo en su tierra. Pero lo que vino a continuación, nadie podría creer. Don Evaristo se alejó de la grieta con el corazón martilleando en el pecho, pero no consiguió dormir el resto de la noche. Se sentó en la orilla de su catre de madera, mirando por la ventana pequeña el área donde había visto la tierra respirar. En la luz tenue de la madrugada, todo parecía normal, solo tierra seca y piedras esparcidas como siempre estuvieron. Pero él sabía que algo había cambiado para siempre. A los 58 años, Evaristo había aprendido que la vida de campesino era una sucesión de días iguales, rotos apenas por pequeñas tragedias o pequeños milagros. Perder la cosecha por sequía. Un milagro cuando una lluvia salvaba el maíz en el último minuto. Una vaca que moría de enfermedad. Un milagro cuando nacía un becerro sano. Así era la vida, en un sube y baja entre la resignación y la esperanza. Pero esto que estaba sucediendo no cabía en ninguna de esas categorías conocidas. Cuando finalmente salió de casa al amanecer, caminó hasta el lugar con pasos cautelosos. La grieta todavía estaba allí, fina como un hilo de cabello, pero cuando se arrodilló para examinarla, descubrió algo que hizo que su respiración se detuviera. La tierra alrededor estaba más caliente que el resto del suelo. No era el calor del sol de la mañana, era un calor que venía de abajo, como si hubiera hornos encendidos en las profundidades. ¿Y tú ya sentiste que estabas pisando sobre algo que no debería ser perturbado? Don Evaristo había heredado de su padre no solo la tierra, sino también las historias. Historias de pueblos antiguos que vivieron en esas sierras mucho antes de que los españoles llegaran. Su abuelo, que murió cuando él era niño, solía contar sobre luces extrañas que aparecían en las montañas, sobre voces que venían del subsuelo, sobre lugares que los indígenas consideraban sagrados y que nunca deberían ser tocados. En aquella época, Evaristo pensaba que eran solo leyendas para asustar niños. Pero ahora, arrodillado sobre la tierra que palpitaba como un corazón gigante, las palabras del abuelo volvían a su memoria con una claridad aterradora. Hay lugares donde los antiguos nunca se fueron, mijo, solo esperan. Durante 3 días, Evaristo intentó seguir su rutina normal. Despertaba, preparaba café, cuidaba de los animales, trabajaba en la milpa, pero sus ojos siempre regresaban a ese pedazo de tierra que guardaba el misterio. Por la noche, los ruidos continuaban, a veces más intensos, a veces solo murmullos distantes, pero siempre presentes, como una conversación en lengua desconocida que nunca cesaba. Pero lo que don Evaristo aún no sabía era que él no era el único en notar esos cambios. A 20 kilómetros de allí, en el Instituto Nacional de Antropología, una máquina registraba actividad sísmica anómala en la región. No eran terremotos,
Eran vibraciones regulares, casi musicales, que aparecían siempre en los mismos horarios. Los científicos estaban intrigados, pero aún no habían decidido investigar personalmente. En el cuarto día, mientras Evaristo recogía leña en el monte, vio algo que lo dejó helado. Una camioneta blanca subía lentamente por la vereda que llevaba a su casa. No era común recibir visitantes. De hecho, pasaban meses sin que nadie apareciera por ahí. Se escondió detrás de un mezquite y observó. Bajaron dos personas. Un hombre de mediana edad, vistiendo camisa clara y sombrero de ala ancha, y una mujer más joven cargando una mochila llena de equipo. Caminaron directamente hasta el área donde estaban los ruidos, como si supieran exactamente a dónde ir, como lo sabían. El corazón de Evaristo se aceleró cuando vio al hombre arrodillarse en el mismo lugar donde él había descubierto la grieta y colocar un aparato extraño sobre el suelo. La mujer anotaba algo en una libreta, y ambos parecían muy concentrados, susurrando entre sí con urgencia. Evaristo quiso acercarse, preguntar quiénes eran y qué hacían en su tierra, pero algo lo detuvo. Había aprendido durante décadas de pobreza que cuando personas bien vestidas aparecían en las tierras de los pobres, raramente traían buenas noticias. Prefirió quedarse escondido, observando, intentando entender. Después de una hora, los desconocidos volvieron a la camioneta y partieron. Pero antes de irse, el hombre colocó algo pequeño y metálico entre las piedras, algo que brillaba levemente bajo el sol de la tarde. ¿Y tú? ¿Ya tuviste la sensación de que tu propia casa estaba siendo invadida por fuerzas que no comprendías? Tan pronto como la camioneta desapareció por la vereda, Evaristo corrió hasta el lugar. El objeto metálico era del tamaño de una moneda, pero mucho más sofisticado que cualquier cosa que él conociera. Tenía luces pequeñas que parpadeaban y emitía un zumbido casi imperceptible. Era algún tipo de sensor, eso consiguió deducir. ¿Pero qué medía? ¿Y por qué estaban tan interesados en su tierra? Aquella noche, los ruidos subterráneos fueron más intensos que nunca. Parecían responder al aparato metálico, como si algo ahí abajo supiera que estaba siendo observado. Evaristo apenas pudo dormir, imaginando quiénes eran aquellas personas y qué sabían sobre los secretos guardados bajo su propiedad. A la mañana siguiente, despertó con ruido de motores. No era una camioneta esta vez. Eran 3 vehículos oficiales estacionados frente a su casa. Hombres uniformados bajaron, algunos con armas, otros con equipos que parecían aún más sofisticados que los del día anterior. Pero aquí es donde todo se pone realmente insano. El líder del grupo, un hombre alto de bigote canoso, se acercó a Evaristo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Señor Evaristo», dijo, como si lo conociera desde hace años, «tenemos que hablar sobre su terreno. Hay cosas enterradas aquí que son de interés nacional». Las palabras cayeron sobre él como piedras. ¿Interés nacional? ¿Su tierra pobre y reseca? ¿Su parcela que apenas daba maíz para su propia subsistencia? «No entiendo», respondió Evaristo, genuinamente confundido. El oficial sonrió más ampliamente. «Pronto va a entender, señor. Pronto va a entender todo». Fue entonces que Evaristo se dio cuenta de que los hombres habían rodeado su casa. No eran visitantes, eran una invasión. Y el pequeño aparato metálico que habían dejado el día anterior comenzó a parpadear más rápidamente, como si estuviera transmitiendo un mensaje urgente para alguien muy distante. Lo que don Evaristo aún no sabía era que su descubrimiento había activado protocolos de seguridad que existían desde hacía décadas, y que su vida simple de campesino estaba a punto de transformarse en una batalla que involucraría fuerzas mucho más allá de su comprensión. La tierra bajo sus pies continuaba palpitando. Las voces susurrantes continuaban su conversación milenaria, y ahora había hombres armados interesados en su secreto. ¿Y tú? ¿Entregarías tu tierra para salvar tu vida? ¿O lucharías por el derecho de proteger los misterios que ella guardaba? Pero lo que sucedió a continuación cambió todo. El oficial de bigote canoso no esperó por una respuesta de Evaristo. Con un gesto seco, ordenó que sus hombres comenzaran a inspeccionar la propiedad. Pero no era una inspección común. Era una ocupación militar. Soldados con detectores de metal barrieron cada metro de la parcela, mientras otros instalaban equipos extraños alrededor de la grieta misteriosa. «Señor Campos», dijo el oficial, leyendo un papel doblado. «Según nuestros registros,
Usted no tiene título de propiedad actualizado de este terreno. Su voz era fría, calculada. Eso podría ser un problema. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente insanas. Don Evaristo sintió que el mundo temblaba bajo sus pies, y esta vez no eran las fuerzas misteriosas del subsuelo. Eran las fuerzas muy reales de la burocracia y de la corrupción que él conocía bien, pero siempre había logrado evitar. «Mi papá me dejó estos papeles», murmuró, corriendo para dentro de la casa a buscar los documentos amarillentos que guardaba en una lata vieja de galletas. Cuando volvió, encontró a los soldados cavando. No eran excavaciones cuidadosas de arqueólogos. Eran hoyos profundos y violentos, como si estuvieran buscando algo específico. El oficial examinó los papeles de Evaristo con un desprecio mal disimulado. «Estos documentos son de 1943», se rió. «Las leyes han cambiado mucho desde entonces, señor. ¿Y tú ya sentiste que el suelo se estaba abriendo bajo tus pies, no por la naturaleza, sino por la maldad humana?» Fue entonces que Evaristo comprendió la trampa. Ellos no habían venido a causa de los documentos. Habían venido por lo que estaba enterrado en su tierra. Los papeles eran solo una excusa legal para tomar lo que querían. Su mente simple de campesino comenzó a conectar los puntos. Los sensores dejados el día anterior, los equipos sofisticados, la urgencia militar. Ahí abajo había algo valioso, muy valioso. «Mire, don Evaristo», continuó el oficial con falsa simpatía, «nosotros no somos los malos de la película. Le vamos a ofrecer un buen precio por su terreno, mucho más de lo que vale una tierra tan improductiva». Las palabras sonaron como un insulto. Improductiva. 40 años cuidando de esa tierra, 40 años hablando con ella, escuchándola, amándola. Y ahora un extraño la llamaba de improductiva. Pero lo que don Evaristo aún no sabía era que la propia tierra estaba a punto de defenderlo. Mientras los soldados cavaban, los ruidos subterráneos se intensificaron dramáticamente. Lo que antes eran murmullos, ahora se convertían en gemidos profundos que hacían que las herramientas vibraran en las manos de los hombres. Uno de los soldados, un joven de rostro asustado, paró de cavar y miró nerviosamente para el oficial. «Mi coronel», dijo con voz temblorosa, «esto no me gusta. Suena como si hubiera algo vivo ahí abajo». El coronel, ahora Evaristo sabía su puesto, lo reprendió severamente. «Sigue cavando, soldado. Son solo gases del subsuelo». Pero todos sabían que los gases no hablan en lenguas antiguas. La tensión en el aire se volvía casi tangible. Los equipos electrónicos comenzaron a funcionar mal, emitiendo ruidos estáticos y luces intermitentes. Uno de los detectores de metal enloqueció, pitando sin parar hasta que su operador lo apagó con frustración. Fue entonces que apareció la segunda fuerza externa. Una camioneta vieja levantando nubes de polvo se acercó por la vereda. De dentro salió don Cástulo, el vecino más cercano de Evaristo, acompañado de otros 3 campesinos que raramente salían de sus tierras. Venían armados, no con rifles militares, sino con machetes, escopetas de caza y la determinación silenciosa de hombres que defienden lo que es suyo. «¿Qué hacen en la tierra de Evaristo sin su permiso?», gritó Cástulo, plantándose a algunos metros de los soldados. «Y aquí es donde te das cuenta de que hasta los hombres más humildes tienen sus límites». El coronel sonrió con desdén. «Esto es asunto del gobierno federal, campesinos. Váyanse antes de que los acuse de obstrucción». «¿Gobierno federal?», Cástulo escupió en el suelo. «¿Desde cuándo el gobierno se preocupa por nosotros? Llevamos años pidiendo caminos, escuelas, hospitales, y ahora vienen corriendo por un pedazo de tierra seca». La multitud de vecinos murmuraba aprobación. Más personas habían llegado, mujeres con niños en brazos, viejos apoyados en bastones, jóvenes con los puños cerrados. La noticia se había esparcido por el pueblo como fuego en pasto seco. Pero lo que nadie esperaba era que la propia tierra tomara partido en la disputa. En el momento de mayor tensión, cuando soldados y campesinos se encaraban en silencio mortal, la grieta en el suelo se ensanchó con un crujido seco que todos escucharon. Del agujero emergió no solo el aire caliente y perfumado a copal, sino una luz dorada que palpitaba como un latido de corazón. Uno de los soldados soltó un grito y dejó caer su herramienta. Otros se alejaron instintivamente, pero el coronel, endurecido por años de mando, solo ordenó que trajeran más equipo. «Sea lo que sea»,
murmuró para su segundo al mando. Vale una fortuna. Y va a ser nuestro. ¿Y tú? ¿Ya presenciaste el momento cuando la codicia humana enfrenta fuerzas que no comprende ni respeta? Evaristo, observando la multitud creciente de vecinos que habían venido a defenderlo, y los soldados cada vez más nerviosos con los fenómenos inexplicables, sintió algo que nunca había experimentado en sus 58 años de vida. Poder. No poder político ni económico, sino el poder de estar del lado correcto cuando fuerzas mayores entraban en conflicto. Su tierra, su pobre y querida tierra improductiva, estaba eligiendo bandos, y había elegido el suyo. Pero el coronel no era hombre de rendirse fácilmente. «Tienen 5 minutos para dispersarse», anunció, haciendo una señal para que sus soldados prepararan las armas. Después de eso, cualquier civil que permanezca en el área será arrestado por sedición. La palabra sedición hizo eco entre los campesinos como una bofetada colectiva. Ellos, que nunca se habían metido en política, que apenas querían cuidar de sus tierras y familias, ahora eran sediciosos por defender a un vecino. Pero aquí es donde todo se pone realmente insano, porque justo cuando los soldados destrabaron sus armas y los campesinos apretaron los puños alrededor de sus machetes, la tierra tembló. No fue un temblor cualquiera, fue una pulsación rítmica, como si un corazón gigantesco hubiera comenzado a latir con fuerza bajo sus pies. Y de las profundidades de la grieta ensanchada, una voz emergió, no humana, no animal, pero inconfundiblemente inteligente. Habló en náhuatl antiguo, en una cadencia que hizo que los pelos de todos se erizaran, incluso de aquellos que no entendían las palabras. Lo que sucedió a continuación nadie estaba preparado para enfrentar. La voz que emergió de la grieta no era un susurro distante como los ruidos que Evaristo escuchaba desde hacía semanas. Era profunda, resonante, cargada de una autoridad milenaria que hizo que todos los presentes, soldados y campesinos, se callaran instantáneamente. Las palabras en náhuatl resonaron en el aire seco como un decreto divino que nadie osaba interrumpir. Y entonces sucedió lo imposible. La tierra alrededor de la grieta comenzó a elevarse lentamente, como si una fuerza gigantesca estuviera empujando de abajo hacia arriba. Piedras rodaron, el polvo danzó en el aire, y el sonido era como el gemido de un continente despertando después de siglos de sueño. Los soldados retrocedieron instintivamente, algunos dejando caer sus armas. El coronel, con el rostro pálido pero aún terco, gritó órdenes que nadie escuchó. Evaristo estaba en el centro de todo, inmóvil, con lágrimas escurriendo por su rostro curtido, porque de alguna forma, en una comprensión que iba más allá de las palabras, él entendía lo que la voz antigua decía, no con la mente, sino con algo más profundo, más ancestral. La tierra se estaba defendiendo. No solo su tierra, sino toda la tierra que había sido profanada, vendida, explorada por generaciones de hombres que veían solo números donde debían ver vida. La luz dorada que emanaba de la grieta se intensificó hasta volverse cegadora. Pero no era una luz que lastimaba los ojos. Era una luz que calentaba el corazón, que hacía recordar algo perdido hacía mucho tiempo. Algunos de los campesinos cayeron de rodillas, no por miedo, sino por una reverencia instintiva ante algo sagrado. Pero el coronel no era hombre de intimidarse por supersticiones indígenas. «Es algún tipo de gas alucinógeno», gritó para sus soldados, aunque su propia voz temblaba. «Pónganse las máscaras y sigan cavando». Fue el error que selló su destino. En el momento en que el primer soldado tocó el suelo elevado con su pala, la respuesta fue inmediata y devastadora. La tierra no solo tembló, ella rugió. Un sonido que venía de las entrañas del planeta, como si todos los volcanes del mundo despertaran de una sola vez. Y entonces, en una explosión de luz y sonido que hizo que todos se tiraran al suelo, la grieta se abrió por completo. Lo que emergió cambió todo lo que cualquiera de ellos creía sobre la realidad. No era lava ni agua, era historia. Historia viva, palpitante, en forma de estructuras de piedra que brillaban como si hubieran sido esculpidas en estrellas. Pirámides en miniatura, estatuas de dioses que nunca aparecieron en libros de arqueología, símbolos que parecían moverse y danzar en la superficie de las rocas.
Evaristo, aún de pie en el centro del caos, extendió una mano temblorosa en dirección al espectáculo. Las estructuras respondieron a su proximidad, brillando más intensamente, como si reconocieran en él no al dueño de la tierra, sino a su guardián elegido. Y aquí es donde te das cuenta de que algunas cosas son más grandes que los gobiernos, más grandes que los ejércitos, más grandes que la codicia humana. El coronel, viendo que su misión se transformaba en una situación que escapaba por completo a su control, tomó la decisión más estúpida de su carrera militar. Sacó su pistola y apuntó directamente a Evaristo. «Aléjese de ahí», gritó con voz histérica. «Esto le pertenece al Estado». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo extraordinario sucedió. Cástulo, el viejo vecino de Evaristo, se puso entre el arma y su amigo. Después de él, una mujer con un bebé en brazos. Después, un niño de no más de 12 años. Uno por uno, todos los campesinos presentes formaron un círculo humano alrededor de Evaristo y de las estructuras sagradas que habían emergido. Era David contra Goliat, pero esta vez David tenía un ejército de humildes. «Si quiere matarlo», dijo Cástulo con una calma que asombró a todos, «va a tener que matarnos a todos nosotros primero». El coronel miró alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeado, no por soldados entrenados, sino por algo mucho más peligroso. Personas que ya no tenían nada que perder y que habían encontrado algo por lo que valía la pena morir. Pero la tierra aún no había terminado de hablar. De las estructuras emergentes comenzó a brotar no agua, sino algo mucho más valioso: conocimiento. Símbolos se proyectaban en el aire como hologramas dorados, mostrando técnicas agrícolas que podrían transformar desiertos en jardines, métodos de curación que podrían revolucionar la medicina, secretos astronómicos que revelarían nuevos mundos. Era el legado de una civilización que había previsto este momento, que había enterrado sus tesoros más preciados, esperando por el campesino correcto, por el guardián que entendería que algunas cosas no se pueden comprar ni vender. ¿Y el coronel? Él finalmente comprendió que estaba librando una batalla que ya había perdido antes de empezar. Los equipos militares comenzaron a fallar uno por uno. Los radios emitían solo estática, los vehículos no encendieron, incluso las armas se encasquillaron como si se rehusaran a funcionar en aquel lugar sagrado. Los soldados, jóvenes en su mayoría, se miraban unos a otros con una mezcla de terror y admiración. Este era el momento de la elección definitiva. Evaristo se volteó hacia el coronel, y cuando habló, su voz cargaba no solo su propia autoridad, sino la de generaciones de hombres que habían cuidado de esa tierra antes que él. «Coronel», dijo suavemente, «usted puede llevarse a sus hombres y a sus máquinas, pero esto…» apuntó a las maravillas que brotaban de la tierra. «Esto se queda aquí, donde pertenece». Lo que sucedió en los siguientes segundos decidió el destino no solo de Evaristo, sino de un tesoro que podría cambiar el curso de la humanidad. El coronel miró a sus armas inutilizadas, a sus soldados asustados, al círculo irrompible de campesinos decididos. Miró a las estructuras imposibles que desafiaban todo lo que sabía sobre arqueología y física. Y por primera vez en su carrera militar, el coronel Herrera se rindió. Pero lo que vino después nadie lo esperaba. La rendición del coronel no fue dramática como en las películas. Fue silenciosa, casi triste, como la de un hombre que de repente comprende que pasó la vida luchando por la gente equivocada. Bajó el arma, hizo una señal para que sus soldados se alejaran, y por un largo momento se quedó solo observando las maravillas que brotaban de la tierra de Evaristo. «¿Sabe qué, don Evaristo?», dijo finalmente, con una voz cansada que parecía venir de muy lejos. «Llevo 30 años en el ejército. He visto mucha corrupción, mucha mentira, mucha gente poderosa robando a los pobres». Hizo una pausa, quitándose el kepis de la cabeza. «Pero nunca había visto magia de verdad. Y aquí es donde te das cuenta de que hasta los hombres más endurecidos pueden tener momentos de claridad». El coronel se acercó a Evaristo, no como oficial militar, sino como hombre humilde. «Mi abuelo era campesino, ¿sabe? En Michoacán. Siempre me decía que la tierra era sagrada, que había que escucharla». Miró a las estructuras luminosas que aún emergían del suelo. Nunca le creí. Hasta hoy. Fue entonces que Evaristo hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano al coronel, no en señal de rendición, sino de perdón.
La tierra perdona, coronel, y yo también. El apretón de manos entre aquellos dos hombres lo cambió todo. En los días siguientes, la noticia del milagro de la sierra se esparció por todo México y más allá. Pero no fueron los grandes periódicos o las televisoras los que contaron la historia verdadera. Fueron los propios campesinos, de boca en boca, de pueblo en pueblo, como siempre se había hecho. Llegaron arqueólogos verdaderos, no saqueadores disfrazados. Llegaron científicos honestos, no burócratas corruptos. Y cada uno que llegaba tenía que pasar primero por el filtro de don Evaristo, que se había convertido, sin buscarlo ni quererlo, en el guardián oficial de aquel tesoro ancestral. Pero el verdadero cambio no estaba en las estructuras de piedra que brillaban al sol. El verdadero cambio estaba en los ojos de los campesinos de la región. Por primera vez en décadas, tal vez en siglos, habían visto a uno de los suyos vencer. No con armas ni con dinero, sino con dignidad, con amor por la tierra, con la fuerza silenciosa de quien sabe que está del lado correcto. Don Cástulo, inspirado por el ejemplo de Evaristo, comenzó a documentar las historias antiguas de su propio terreno. Descubrió que su familia también guardaba secretos, técnicas de cultivo pasadas de generación en generación que podrían ayudar a otros campesinos. Una joven llamada Esperanza, que había presenciado todo el enfrentamiento, decidió no migrar a la ciudad como planeaba. Se quedó para aprender con Evaristo y con los arqueólogos, convirtiéndose en el puente entre el conocimiento antiguo y el moderno. Y el coronel Herrera, su transformación fue la más sorprendente de todas. Pidió transferencia para el Departamento de Protección al Patrimonio Cultural. Dedicó sus últimos años de carrera militar no a oprimir campesinos, sino a protegerlos de otros que querían saquear sus tierras. «Estoy pagando una deuda», explicaba a quien preguntaba. El gobierno federal, inicialmente, intentó clasificar el descubrimiento como secreto de Estado, pero las estructuras tenían vida propia. Cuanto más intentaban ocultarlas, más brillaban, como si quisieran ser vistas por todos. Finalmente, cedieron a la presión internacional y declararon el lugar como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con Evaristo como su primer guardián oficial. Pero ¿quieres saber cuál fue la verdadera magia? No fueron las pirámides de luz ni los símbolos que danzaban en el aire. La verdadera magia fue ver cómo el ejemplo de un hombre transformó una comunidad entera. Los jóvenes que antes soñaban solo con escapar a las ciudades ahora veían futuro en la tierra de sus padres. Las mujeres que antes se callaban ante la injusticia ahora hablaban con voz firme. Los viejos que antes se resignaban a la pobreza ahora caminaban con el pecho erguido. Evaristo nunca se hizo rico en dinero. Continuó viviendo en su casita de adobe, despertando antes de los gallos, hablando con sus plantas. Pero ahora hablaba también con los miles de visitantes que venían a conocer el campesino que despertó a la tierra. ¿Y sabes lo que él siempre le decía a quien llegaba? Yo no desperté nada. La tierra siempre estuvo despierta. Solo esperaba que alguien la escuchara de verdad. 5 años después, la región se había transformado por completo. Escuelas de agricultura ancestral, centros de investigación, ecoturismo respetuoso, pero todo siempre pasando por el filtro de Evaristo y de los campesinos locales, porque ellos habían aprendido que su tesoro mayor no estaba enterrado, estaba en su propia dignidad. ¿Y tú? ¿Ya te paraste a escuchar lo que tu propia tierra está intentando decirte? Tal vez no tengas una parcela de cultivo como don Evaristo. Tal vez vivas en la ciudad, en un apartamento pequeño, con apenas una maceta con plantas en la ventana. Pero esta historia nos enseña algo universal. Siempre hay más de lo que vemos en la superficie. ¿Cuántas veces ignoramos las señales? ¿Cuántas veces dejamos que otros decidan el valor de lo que es nuestro? ¿Cuántas veces nos rendimos incluso antes de luchar? Don Evaristo nos muestra que no es preciso ser rico, poderoso o famoso para defender lo que importa. Basta tener el coraje de escuchar cuando algo más grande que nosotros está hablando. Basta tener fe de que la tierra, sea ella literal o metafórica, siempre recompensa a quien la cuida con amor verdadero. Porque al final, todos nosotros tenemos nuestros propios ruidos en el patio. Esas señales que ignoramos, esos presentimientos que descartamos, esos sueños que enterramos por miedo a lo que los otros van a decir. Pero tal vez,
solo tal vez, si tenemos el coraje de don Evaristo para excavar más profundo, para defender lo que creemos, para no rendirnos ante la primera amenaza, tal vez descubramos que también guardamos tesoros esperando ser revelados. La historia de don Evaristo no termina aquí. Continúa en cada campesino que decide quedarse y luchar, en cada joven que elige valorar sus raíces, en cada persona que tiene el coraje de escuchar cuando la vida susurra secretos en sus oídos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesita recordar que los milagros pueden brotar de los lugares más inesperados. Y no te olvides de suscribirte al canal para más historias que prueban que la fe y la dignidad siempre vencen al final, porque el mundo necesita de más personas como don Evaristo, y tal vez tú seas una de ellas.